presento. Es verdad, me llamo Daniel Zopetti, ese es mi nombre. En realidad todo el mundo me llama Zope, como un diminutivo de Zopetti. Me llaman Zope y solo me llaman Daniel, mi mujer y mi madre. Así que si quieres llamarme Daniel está bien, me vas a recordar a mi mujer y a mi madre, pero puedes llamarme Zope también. Ariana y yo estamos casados desde hace 4 años y desde hace 1 año y 1 mes tenemos un pequeñín que nos acompaña a todos lados. Bueno, ella lo tiene desde hace un tiempo más, pero desde hace 1 año lo tenemos ahí. Se llama Lucas y es un pequeño bailador. Le gusta, está descubriendo el arte del baile y siempre que suena música o se pone a cantar, él empieza así. Y yo, bueno, pues estamos a ver. Luego en algún momento de su vida habrá que curtir y que baile para el Señor, ¿vale? Pero de momento es un pagano, ha nacido siendo ateo, así que esperamos que pronto entienda algunas cosas. Vamos a ver si curte eso para Dios. Y estamos viviendo en una ciudad que está al ladito de Barcelona. No es Barcelona, muchos piensan que es un barrio porque tiene metro. El metro de Barcelona llega hasta allí, pero en realidad es una ciudad y se llama Santa Coloma de Gramenet. En Santa Coloma de Gramenet, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú eres de Santa Coloma de Gramenet? ¿Sí o no? ¿Eras? Bueno, uno siempre es de Santa Coloma, ¿eh? Ahí seguro que no. Pues ahí de Santa Coloma, como Raúl Tamudo, el delantero del Español, sí, como Gabriel Rufián, el político de Esquerra, sí, y como algunos más. Santa Coloma de Gramenet. Y ahí tenemos un ministerio enfocado en el evangelismo y discipulado de adolescentes y jóvenes. Se llama Movimiento Juvenil. Porque en Santa Coloma hace un par de años en nuestra iglesia, a través de la pandemia, decidimos empezar a hacer las cosas que se entendieran para el resto de la ciudad. Teníamos una puerta de madera que era muy bonita, pero era una puerta que no lo tenía escrito, pero la gente podía leer en ella: no entres, porque era una puerta de madera como la de Mordor, si eres fan del Señor de los Anillos, ¿no? Y decidimos poner una puerta de cristal como si fuera una panadería, que cuando la gente pasa por al lado hasta se abre. Desde entonces mucha más gente se para, mucha más gente nos conoce y mucha más gente mira hacia adentro cuando pasa por allí. Algunos se quedan asombrados, se quedan parados mirando. ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces hacen así, dicen, uy, una iglesia, y se van corriendo. Pero muchos se han parado y muchos han entrado y ahora saben quiénes somos. Entonces decidimos hacer todo para que la ciudad supiera quiénes somos y que las cosas se entendieran. Empezamos a llamarnos Iglesia Evangélica de Santa Coloma. Cuando vamos a predicar, ¿tú de qué iglesia eres? Yo de la iglesia de Santa Coloma. O sea, no hay otro. Decidimos poner un nombre más que para que lo entendieran los cristianos de otras partes del mundo, para que lo entendieran los de nuestra ciudad. La gente sabe que eso es la Iglesia Evangélica. Dijimos, la ciudad, como toda ciudad, tiene un ayuntamiento, tiene un hospital, tiene una farmacia, tiene un supermercado, tiene una iglesia. Tiene una iglesia, muchas veces se nota una iglesia católica por el edificio, tiene una iglesia evangélica de Santa Coloma. Así que cuando hicimos el ministerio de jóvenes y se nos ocurrieron todos esos nombres en inglés que podíamos ponerles y que están bien, hemos colaborado con muchos ministerios que tienen nombres en inglés y nos gustan, dijimos, necesitamos que la ciudad lo entienda. Así que decidimos llamarle Movimiento Juvenil, porque cuando un joven viene y pregunta y dice, ¿esto qué es? Esto es el Movimiento Juvenil de la iglesia, y entienden perfectamente que son las reuniones para los jóvenes. Así que estamos trabajando en la ciudad. Antes trabajábamos en Juventud para Cristo, un ministerio que trabaja con jóvenes y adolescentes en toda Cataluña y España, y ahora estamos trabajando para esta ciudad en concreto, que es la ciudad donde está nuestra iglesia, de la que formamos parte de este equipo pastoral. Pero desde hace un tiempo la iglesia se ha involucrado también en el área social. Y mi mujer está trabajando como trabajadora social y yo hago un apoyo de parte de formación también en un ministerio que reside en Madrid. Su sede central se llama Amar Dragoste. Dragoste significa amar en rumano. Entonces Amar Dragoste sería algo así como amar, por así decirlo. Yo no sé si tú lo sabes, pero esto es como el río Ebro. No sé si lo sabías, pero en íbero la palabra Ebro es río. Entonces, cuando tú dices río Ebro, estás diciendo río en realidad. Y le llamamos Ebro. No sé si sabías esto. ¿Sí? Tranquilos que a los de la otra punta también les pasa. La Vall d'Aran es lo mismo. En aranés, Arán es valle. Entonces, cuando dicen Vall d'Aran, dicen valle. ¿Vale? O sea, le pasa a mucha gente. Pues Amar Dragoste es amar. Amar Dragoste. Pero sí que es verdad que hace unos años es un ministerio que trabaja
luchando por la libertad de personas que están en situación de esclavitud. Hoy en día hay más esclavitud que nunca, aunque parece que la esclavitud es algo de la antigüedad. Tú piensas en Egipto o incluso piensas quizá en Estados Unidos, en campos de algodón y todo eso. La esclavitud hoy en día hay más que nunca. Y en concreto están trabajando para liberar mujeres que están en situación de esclavitud sexual, que son mujeres prostituidas en contra de su voluntad con la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, Amar Dragoste se llamó así porque hace muchos años esto era algo que estaba en auge de Rumanía. Traían muchas mujeres, la mayoría, o por decir todas, eran de Rumanía. Entonces decidieron llamarle Dragoste porque es como un amor que los que son de Rumanía saben que la palabra tiene un vínculo muy fuerte con el amor. Entonces querían dar este mensaje a mujeres con las que estaban trabajando. A día de hoy, la globalización les ha permitido a todas estas redes de explotación pues que haya mujeres de todos los países, prácticamente en todos los países, pero España es uno de los que más consume prostitución de todo el mundo, ¿eh? Estamos por delante de muchos países. Y la verdad es que aunque se sigue llamando Amar Dragoste, a pesar de que atendemos mujeres de todas las nacionalidades. Y parte de nuestro trabajo no solo es liberar mujeres, sino poder informar no solo a las iglesias, sino también en institutos, instituciones, en política, en organizaciones sociales, poder informar y denunciar todo esto que ocurre para poder hacer un buen trabajo de prevención. Es decir, no solo poder liberar mujeres que ya están en la trata, sino cómo luchar. Es como si yo te dijera que está en tus manos terminar con la esclavitud en el día de hoy, tú me dirías, pues dime cómo hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, es sensibilizar. Uno de los temas que es una rama de este trabajo tan complicado es sensibilizar también en cuanto al consumo de pornografía, porque es algo que está estrictamente ligado. Así como te diré que la mayoría de mujeres que están en prostitución son mujeres en situación de esclavitud sexual, las mujeres que aparecen en los vídeos de las webs de pornografía también lo son. Y ayer hacían una pregunta en uno de los talleres que se impartían en la Iglesia de la Roca, una pregunta que hacían los chavales que estaban ahí, era si hay mujeres que están en prostitución porque quieren. Sí hemos visto casos de mujeres que están en prostitución y no están en situación de esclavitud sexual o de explotación sexual. Pero yo todavía, aunque hay mujeres que así lo afirman, yo todavía no me he creído que hay una mujer que quiera estar allí. Hemos visto mujeres que decidieron entrar a ese mundo, pero era una solución desesperada a catástrofes familiares, a problemas económicos, y era lo que era una solución puntual para ellas, terminaron atrapadas y ahora no veían cómo poder salir. Entonces, algunas sí lo han decidido, pero aunque lo han decidido, yo no creo que hay mujeres que quieren estar ahí. Y sucede lo mismo cuando hablamos de pornografía. Quizás sí hay mujeres que deciden estar ahí, que quieren estar ahí y que todavía no han descubierto que no quieren estar ahí. Pero en cuanto empiezas una conversación un poco y te metes un poco más profundo, las mujeres que están en esta situación empiezan a recordar sus sueños, empiezan a recordar sus deseos para su vida y se dan cuenta de que no quieren estar ahí. Entonces, como Amar Dragoste sensibilizamos sobre estos temas de prevención del consumo de prostitución, de prevención del consumo de pornografía. Y como Amar Dragoste hemos estado este fin de semana, las chicas estuvieron ayer en la Iglesia de la Roca con adolescentes y jóvenes, el viernes con padres, ¿verdad? Y adultos, con líderes. Y me pidió Carlos que pudiera venir en esta mañana a compartir, pero más que hoy dar un taller de sensibilización sobre el consumo de pornografía, lo que me gustaría, porque es domingo en la mañana y me gustaría, decía a Carlos, no es un domingo más, que saliéramos de aquí retados en la palabra. Pues por eso que yo hoy voy a dar
7 enseñanzas que yo he aprendido a lo largo de los años en la Biblia para combatir la pornografía. Y ahora voy a decirte una cosa, este mensaje es para todo el mundo. Y digo, ¿cómo puede ser para todo el mundo si, por ejemplo, yo no me siento identificado porque no estoy adicto a la pornografía o yo no he consumido nunca este tipo de contenido? Es por eso que le llamé 7 enseñanzas para combatir la pornografía. Porque para combatir la pornografía, si hay una persona, por ejemplo, que está adicta o está atrapada, va a necesitar una comunidad. Entonces, solo el hecho de que haya 1, 2, 3 personas que estén en tu entorno atrapadas van a necesitarte a ti. Por tanto, necesitas herramientas bíblicas para combatir la pornografía, quizá la adicción de otros. Pero combatir no solo es si yo estoy atrapado y adicto. Si tú piensas en un combate, en una guerra, sí hay guerras que sirven para liberar a los prisioneros del reino que nos ganó la anterior batalla. Pero hay guerras que son para prevenir que tengan más esclavos y más adictos. Por tanto, era nuestro deseo, nuestro corazón, en esta mañana poder traer herramientas bíblicas, que la palabra de Dios se asiente bien en nuestro corazón y en nuestra mente para poder combatir la pornografía, es decir, prevenirla. Es decir, cuando vengan momentos de tentación, saber qué hacer. Es decir, cuando ya he sido contaminado por eso, poder eliminarlo cuanto antes para no quedar atrapado, o incluso si he sido atrapado, poder ser libre. Pero antes de entrar en esas 7 enseñanzas, quiero decir que esto es algo, la enseñanza tal y como yo la voy a dar en esta mañana, es algo para gente que tiene a Cristo en su vida. Y para decirte esto me gustaría que me acompañaras un segundito y luego vamos con esas 7 enseñanzas a Éxodo capítulo 20. Este es el momento en el que pregunto, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Hasta las 8. Te va a sonar la alarma, vale, gracias. Cuando suene la alarma. Pues vamos muy bien de tiempo, familia. Vamos a Éxodo capítulo 20. Estos son los 10 mandamientos. Y antes de... no agarres la chuleta. Antes de agarrar la chuleta. Estos son los 10 mandamientos, la presentación de los 10 mandamientos. ¿Quién me puede decir cuál es el primero? Venga, a la de 3, 1, 2 y 3. No, ese es el más importante. Ese está en Deuteronomio. Ese Jesús dice que es el más importante. Pablo también en Romanos recuerda que Jesús dijo que es el más importante. Pero no es el primero de los 10. El primero de los 10 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Ese es el primero. Muy bien, pero antes del primero, Dios dice algo. Dios está en el Sinaí con Moisés, en el monte, y le va a decir los 10 mandamientos. Y lo que le dice antes de los 10 mandamientos es la clave para que puedas comprender toda la ley. Fíjate en esto, tú piensas en los 10 mandamientos y piensas que es algo breve, pero escucha lo que te voy a decir. Estamos en Éxodo 20, es decir, hasta ahora llevamos de Biblia Génesis y 19 capítulos de Éxodo. En lo que ha ocurrido es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Eso es todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y en este momento que Dios le va a hablar a Moisés, no solo le va a dar los 10 mandamientos, le va a dar los 10 mandamientos, le va a dar un montón de leyes y preceptos para poder cumplirlos al detalle, le va a dar todas las leyes de cómo construir el tabernáculo, de cómo diseñar el tabernáculo. Luego verás que hay unos capítulos que dices, se parecen mucho a los anteriores, porque se pasa como 10, 12 capítulos explicando cómo tiene que ser el tabernáculo y luego se pasa 10, 12 capítulos construyendo el tabernáculo. Y lo construyen punto por punto como Dios ha dicho, y ahí lo tiene repetido. Y ahí termina Éxodo. O sea, desde ahora Dios va a estar hablando hasta que construyan el tabernáculo y termina Éxodo. Le queda la mitad del libro y va a ser eso, Dios dando leyes. Por eso pregunté la hora, no, es broma. Pero luego viene Levítico
Y es, ¿vale? Habéis construido. Era a las 8. No en 8 minutos, igual alguien, ¿no? Es broma. Cuando llega Levítico, han construido el tabernáculo y ahora las leyes van a ser cómo usar este tabernáculo. Y va a ser todo el libro de Levítico. Luego en Números van a arruinar todo lo que Dios ha hecho, se van a pasar 40 años allí y Deuteronomio, Moisés les va a volver a dar todas estas instrucciones, pero con un nuevo carácter. Este es un resumen de lo que ocurre en el Pentateuco. Entonces lo que está a punto de ocurrir es que Dios les va a decir cómo tienen que vivir. Y esta frase antes de los 10 mandamientos es clave. Y ahora te explicaré por qué. Mira lo que les dice Dios. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y esto es clave para poder entender qué es la ley de Dios. Si no entendemos esta frase, podemos caer en una mala actitud en la obediencia. Y te voy a explicar por qué. Lo que está ocurriendo aquí, lo que Dios les está diciendo es, hasta el día de hoy, todo este pueblo piensa que la vida se vive de esta manera. Pero yo os he sacado de la tierra de Egipto, de la tierra donde erais esclavos, y os voy a dar un código para que podáis vivir a la manera que se vive de verdad. Hay una diferencia entre que tú entiendas, bueno, pues si lo dijo Dios hay que hacerlo, y hay otra en la que tú entiendas que yo he aprendido ciertas cosas por cómo es mi cultura familiar. Yo he aprendido ciertas cosas por las compañías que he tenido en el instituto. Yo he aprendido ciertas cosas porque es lo que todo el mundo hace en el trabajo. Pero Dios no es que me quiera prohibir todas esas cosas. Dios quiere darme una forma de vivir. Si Dios no dijera esto, no haría falta ciertas predicaciones. Simplemente la predicación sería como, ¿no cometerás adulterio? Pues no cometerás adulterio. Oramos y ya todos no cometemos adulterio, pero queremos entender y comprender el corazón de Dios. Que he escuchado muchos pastores y predicadores que lo habrás escuchado esta frase que dice que Dios sacó a Israel de Egipto, pero a partir de aquí, a partir de Éxodo 20, lo que ocurre es que Dios quiere sacar a Egipto de Israel. O sea, en este punto Israel ya ha salido de Egipto, ahora Egipto tiene que salir de Israel. ¿Por qué te estoy diciendo esto antes de ir con esas 7 enseñanzas? Para que comprendas, para que quites la culpabilidad. Uno, cuando el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, a veces el diablo quiere añadir la culpabilidad. Escucha, no eres un producto perfecto. ¿Sabes por qué? Porque no eres un producto. Eres una persona. Y Dios conoce perfectamente a las personas, a los seres humanos, porque Él las ha creado. Y sabe que no somos productos perfectos. En el momento que viene Cristo, tú entregas tu vida a Él. En el momento que te bautizas, no es automática la santidad al 100%. Pablo dice en Filipenses 1:6, yo estoy convencido de esto. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? No hasta que suene la alarma a las 8, hasta el día de Cristo. Por tanto es que yo entiendo, yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué dije esta enseñanza es para los que están en Cristo? Mira, si Cristo no es tu Señor, nada de lo que yo voy a decir te va a servir para que tú puedas combatir la pornografía. Porque yo me estoy hablando hoy con gente que Jesús es su Señor. Otra cosa es que tú digas, si ese es el Señor y así es su forma de liberar, yo quiero entregar mi vida a ese Señor. Si tú quieres hacer eso en esta mañana, te puede servir esta predicación para evaluar si tú quieres que Cristo sea tu Señor en esta mañana para el resto de tu vida. Pero me estoy dirigiendo cómo combatir la pornografía a personas que dicen, es el Señor mi Dios que me sacó de Egipto, de la tierra donde era esclavo. Y desde ese entendimiento, digo, yo antes era esclavo, Cristo me liberó. No es una amenaza que Jesús quiera venir
a traer más vida a mi vida. No es una amenaza que Jesús quiera venir a traer libertad a mi vida. Aunque a veces es incómodo, aunque a veces es molesto y toca áreas de mi vida que me siento amenazado, tengo que recordar que este Señor, este Dios que manda esto, es el mismo que vino a liberarme de la tierra donde era esclavo. Y ahora vienen los 10 mandamientos que van a resumir toda la ley. Luego van a venir todos los detalles. Y si te das cuenta, si tuviéramos más tiempo, en los 10 mandamientos, no hay uno solo que te libres cuando alguien está en consumo de pornografía. No hay uno solo que te libres de incumplir. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú consumes pornografía, tú estás teniendo dioses delante de Dios. Dice, no matarás. Tú sabes que hay gente que está muriendo en este negocio, voy a llamarlo así, en este tipo de mafias. Hay gente que está muriendo en las redes de explotación. No cometerás adulterio, más que evidente. Cuando uno está en consumo de pornografía está cometiendo adulterio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su asno, ni su buey. Y a mí este último me cuesta mucho, porque cuando alguien sube a redes sociales que se está comiendo una hamburguesa, suelo codiciar el buey de mi prójimo. Aquí lo confieso, lo siento, me pasa mucho, no puedo. La gente dice, me estoy comiendo la hamburguesa y yo empiezo a codiciar ese buey, lo siento. No dice que el buey tenga que estar vivo, para que lo codicies. Dice que si codicias el buey ya. Pero todos, el día de reposo, todos los mandamientos cuando estamos en este consumo. Así que vamos a ver 7 enseñanzas que el Señor nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto donde éramos esclavos, es que quiere seguir sacando a Egipto de nosotros. Y algo que nos impacta, no nos sorprende, no confundir, no nos sorprende, pero nos impacta. Y ya lo hemos escuchado, pero cuando lo volvemos a escuchar nos vuelve a impactar. Cada vez que damos este tipo de talleres con jóvenes y adolescentes, y una de las frases más comunes es, cuando vienen al instituto a darnos charlas de educación sexual, lo que hacen es normalizar el consumo de pornografía. Por eso, aunque una predicación sobre un tema tan sensible pueda parecer amenazante y sea incómodo para muchos de nosotros, créeme, papá y mamá sobre todo, créeme, quieres ser el primero en hablar de este tema con tus hijos. Y lamento decirte, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, y por no decir todos, aun cuando creas que estás siendo el primero, no lo estás siendo. No venimos a dar el taller de sensibilización, pero si me permites lanzarte algunos datos, es la edad media para tener el primer encontronazo con un vídeo de carácter pornográfico. La edad media, quiere decir que hay gente más mayor, pero hay gente más pequeña, es 8 años a día de hoy, 8 o 9 años. Cuando impartíamos este tipo de contenido en el 2016, 2017, estábamos hablando de 11, 12 años de media y ha bajado. Nosotros hace muchos años que cuando dirigimos campamentos de verano, hacemos campamentos de verano por aquí cerca, en Casa Berea, cerca de Vilafranca. Y cuando hacemos campamentos de verano, ya hace muchos años, que prohibimos el uso de móvil hasta para mayores de edad. Pero no me puedes prohibir el móvil porque soy mayor de edad. Muy bien, entonces no puedes estar en este campamento, lo siento. Pero ya tuvimos problemas, no nosotros directamente, pero sí una organización hermana, ya tuvo problemas porque a veces vienen chavales que no son cristianos, que los papás quieren que se conviertan o sus amigos los invitan y vienen con el móvil y en la habitación de repente enseñan un vídeo. O muchas veces ocurre en lazos familiares. Esto, ¿cómo puede ser? ¿No? Tu pregunta es, ¿cómo puede ser que un niño de 8 años, porque su primo no tiene 8, tiene 10, pero ¿cómo puede ser que un niño de 10 años, porque su hermano no tiene 10, tiene 12, pero ¿cómo puede ser que un niño de 12 años, porque a lo mejor tiene 15, pero ¿cómo puede ser? Porque a lo mejor no le han educado a usar el móvil como tú has educado a tus hijos.
Y todo eso es un choque que a veces causa en trauma, a veces causa en curiosidad. A veces los chavales están intentando responder preguntas y usan vídeos para intentar responder preguntas. Entonces tú prefieres responder preguntas porque la pornografía, la mayor mentira que se ha escuchado en adolescentes, es que es una herramienta de educación sexual. No lo es. No lo es. Si nosotros reproducimos en nuestras relaciones, mira, matrimoniales, ilícitas, reproducimos el tipo de contenido que hay en esas webs, terminaremos por convertirnos en la sociedad de la que luego nos quejamos. A mí sí me sorprende que la gente se sorprenda de que luego aparezcan tantas violaciones. A mí no me sorprende. Estamos normalizando el consumo de pornografía en esta sociedad. ¿Cómo quieres sorprenderte? No me sorprende, es lo mismo, me impacta, me duele, pero no me sorprende. Primero porque yo sé que estamos en un mundo roto, por tanto ya nada me sorprende, ¿no? Pero segundo porque si tú eres el mismo que estás normalizando esto, si tú eres el mismo que quieres implantar educación sexual hasta los más pequeños que hay, luego no te sorprendas que ocurra esto. Luego no te escandalices que el presidente de ¿no? Esto es lo más sonado ahora, que el presidente de la Federación Española de Fútbol bese de sopetón a una de las jugadoras que ha ganado el Mundial. Obviamente no estoy de acuerdo con ese beso, pero yo no me escandalizo, no me sorprende. Tú estás permitiendo que haya personas así cuando de niños y de adolescentes los educas así. Tú le estás diciendo a través del consumo de pornografía que pueden hacer todo esto. ¿Y sabes qué pasa? Cada vez que un chaval abre el móvil y abre uno de esos vídeos, nunca un vídeo le va a decir: no, chiquillo, ahora no me apetece. ¿Me estoy explicando? Ningún vídeo dice ahora no me apetece. Ningún vídeo dice ahora no me apetece. Ningún vídeo dice ahora no me apetece. Luego son los no cristianos. Son adolescentes que quieren empezar a tener relaciones sexuales. Y a lo mejor su novia sí dice no me apetece. Y el chaval ha sido educado en que no me apetece no existe. Y ocurren violaciones. Ocurre gente que se va de las manos. Entonces, cuando ponemos nuestra educación y nuestra base, nuestros fundamentos en este tipo de actitudes y de pensamientos, luego no nos sorprendamos o nos escandalicemos, ¿no? Es por eso que es importante que la iglesia, que sí tiene herramientas para poder combatir esto, que seamos fuertes en la palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder combatir. Combatir es prevenir desde antes de que viene. Cuando viene, poder superar tentaciones o tener herramientas para ayudar a nuestros hermanos y amigos a superar tentaciones. Cuando ha venido, poder combatir con la culpa y lidiar con el peso de la culpa y poder recibir el perdón de Cristo. O cuando estamos adictos, poder romper las ataduras, las cadenas y ser libres. Así que la primera enseñanza en esta mañana, son 7 pero son breves, ¿eh? Son como consejos en la palabra, ¿vale? Como píldoras así que te puedas tomar en un momento dado. La primera enseñanza la vamos a encontrar en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, versículo 19. Voy a leer. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que está en vosotros y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Esa es la primera. Y es la primera para mí también en orden. Cuando uno entiende esta, todas las demás van a ser más fáciles. Es por eso que yo la puse la primera. Dice, mira, hasta aquí. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Exactamente, la mía decía esto, ¿no? La mía decía, no sois dueños de vosotros mismos, dice, no sois vuestros. Esa es la primera. Esta casa no es tuya. ¿Sí? Esta casa, señalándote a ti mismo, ¿eh? Esta casa no es tuya. No eres dueño de tu cuerpo. Esta casa no es tuya. Esta casa no es tuya.
no eres dueño de tu cuerpo. Cuando alguien está en un problema de tentación o está en un uso esporádico o en una adicción con la pornografía, lo que tiene que recordarse es: esta casa no es mía, este cuerpo no es mío. ¿A quién le pertenece esto? Ahora te dije, estamos en casa de los pastores Samuel y Eva. Y también te dije, tengo un hijo de 1 año y 1 mes que lleva 2 meses descubriendo que puede caminar. Entonces, cuando entramos en el salón, cuando entramos en una habitación, cuando entramos en cualquier estancia de la casa, yo ya veo peligro por todas partes. Yo veo cosas de cristal, yo veo libros, Estábamos desayunando esta mañana y de repente no sé cómo mi hijo tenía el mando de la tele. Digo, pero qué desgraciado mi hijo, ¿cómo hace eso? ¿Y qué le dice un padre? Le dice, no hijo, esto no es tuyo, no puedes coger esto. Y además nos pasa factura, porque además se van a pensar que en casa sí le dejamos el mando de la tele. Si nosotros, desde que rompió el primer mando de la tele, ya no usa el mando de la tele mi hijo, ¿sabes? Es todos los mandos. Los niños, ¿para qué les regalamos juguetes en su cumpleaños por Navidad? Les podríamos regalar los mandos, las pinzas. Solo juegan con esas cosas, ¿verdad? Los niños luego. Pero dices, esto no es tuyo, no lo puedes usar. Pues aquí pasa lo mismo en un combate con la pornografía. Este cuerpo no es tuyo. Tú no puedes hacer esto. Y si quieres añadirle, en todo caso, para los casados, este cuerpo no es tuyo en doble sentido. Primeramente es de Dios y luego de tu esposa. Para las casadas, de tu esposo. Y si tú te vas a casar, también puedes decir lo mismo. Este cuerpo no es mío, es de la mujer con la que me voy a casar, es del hombre con el que me voy a casar. Y si todavía no sabes con quién te vas a casar, pues lo mismo, pero proféticamente. Sea quien sea la mujer que venga para mi vida y mi futuro, sea quien sea el hombre que venga, yo me voy a cuidar. Este cuerpo no es mío y yo quiero llegar al altar y poder decirle a esa mujer, yo puedo decir a ese hombre, poder decirle algún día, mirar a los ojos, qué bonito será en una boda poder mirar a los ojos a la que va a ser tu esposa y decir, aún no te conocía, pero ya estaba cuidando este cuerpo para ti. Este cuerpo no es tuyo. La segunda enseñanza está muy cerquita, tan cerquita que vamos a leer el versículo de antes y luego voy a leer 1 Corintios 7:2. Primero voy a leer 1 Corintios 7:2, luego el versículo de antes. Pero si estás ahí en la página, nada más que tienes que quedarte en la misma. Mira, dice 1 Corintios 7:2, dice, sin embargo, para evitar la inmoralidad sexual es mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Voy a leer antes para poder completar. En 1 Corintios 6:18. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante. Yo te voy a poner un ejemplo práctico para que tú puedas entenderlo. Mira, si tú vas a una tienda, robas una pieza de ropa y luego vas por la calle, alguien te invita a la iglesia, anda, mira, te invito a la iglesia, anda, qué bien, ¿qué es esto? Me presentan a Cristo, sí, yo soy pecador y yo robé y yo pido perdón a Dios. Dios, perdóname por robar. Ahora, cuando yo pido perdón, ¿qué puedo hacer con esa prenda de ropa? Devolverla. Conocimos un testimonio una vez de un campamento que un chaval reconoció su pecado y entregó su vida a Cristo, y cuando llegó a casa agarró una bolsa de ropa que había robado y fue ahí a la tienda, al centro comercial, y dijo, quiero volver todo esto, yo lo robé, yo he entregado mi vida a Cristo y quiero devolverlo. Y la chica lo miró y le dijo, pues me parece muy bien, pero esto está usado. Y me dice, pues yo voy a coger ropa del mismo valor, te lo voy a traer aquí, lo voy a pagar y no me lo voy a llevar. Y esto es una forma que uno tiene de lo que dice la Biblia. Cualquier otro pecado que comete queda fuera del cuerpo, porque yo agarro esa prenda y la devuelvo. Pero con la inmoralidad sexual, eso se queda aquí.
Yo he dicho una mentira, tengo la oportunidad de decir la verdad. Yo he usado palabras groseras, tengo la oportunidad de usar palabras suaves. Pero la inmoralidad sexual se queda en el cuerpo. Y déjame darte un contraste, porque hay un versículo muy similar, que no para los corintios, no hace falta que vayas, prefiero que te quedes ahí, yo voy y vuelvo. Pero hay un versículo muy similar, no para los corintios esta vez, para los tesalonicenses, que en vez de decir huid de la moralidad sexual, dice el deseo de Dios es que os santifiquéis y os apartéis de la inmoralidad sexual. Fíjate que yo te hablaba de que combatir la pornografía no solamente trata acerca de alguien que está atado, sino alguien de que la está por prevenir. No es lo mismo que alguien tenga que huir de algo cuando viene la tentación, que alguien tenga que apartarse, porque ya se ha juntado. Pero Dios está queriendo traer esa santidad a todos por igual. Da igual cuánto sea el contacto que uno ha tenido con esto. Y algo que es la segunda clave, hemos leído los versículos, pero quiero darte la segunda enseñanza para combatir la pornografía, es que la pureza es más que la virginidad. Déjame explicarte esto. Es una enseñanza que hace muchos años en un libro acerca de revolución moral de Chris Vallotton. Es un libro que habla de todo el tema de la cultura de pureza, ¿no? Que ha sido también muy criticada y muy atacada a los cristianos por esta cultura de pureza, ¿qué tal? Y yo te voy a decir una cosa, a veces el problema de chicos y chicas puede ser que les hayamos enseñado que la pureza es ser virgen hasta el matrimonio. Y ser virgen hasta el matrimonio, no me malinterpretes, forma parte de la pureza, pero no es la pureza. Porque si tú enseñas que la pureza es ser virgen hasta el matrimonio, cuando te cases, se termina la pureza. Y la virginidad debe ser hasta el matrimonio. En el matrimonio no debes continuar siendo virgen. Podemos, por una mala enseñanza, caer en el peligro de tener jóvenes que luego se casan y se sienten mal teniendo relaciones sexuales, porque les machacamos con la virginidad. Pero es que cuando te casas debes perderla. Debes perder la virginidad. Si no, ¿cómo vas a tener hijos? Debes perderla. Ahora, les hemos enseñado, y yo aquí dice inmoralidad sexual en esta versión. Mira, esta versión es la palabra que estaba buscando. Usa esta palabra, fornicación. Siempre que uno pierde la virginidad antes del matrimonio, siempre está fornicando. Pero la fornicación no siempre se expresa con perder la virginidad antes del matrimonio. De hecho, hay gente que quizá ha llegado virgen al matrimonio, de hecho estoy seguro, y han fornicado en algún momento. Ya sea con su propio cuerpo, con el consumo de la pornografía, con otras cosas. Y el problema es que cuando tú quieras atacar al enemigo enseñando sobre pureza, insistimos tanto en eso porque nos parece tan importante la virginidad. Y lo es. Y lo es. Pero mira, tengo unos amigos que son joyeros. Y déjame decirte un ejemplo, ¿vale? No quiero que encasilles este ejemplo, pero es para que nos ayude. Si la virginidad es un anillo bañado en oro, la pureza es un anillo de oro. Si yo le estoy enseñando a un joven acerca de huir de la fornicación, es decir, llegad vírgenes al matrimonio, como buen adolescente, ese joven, es que los jóvenes son muy creativos para todo, para pecar también. Entonces ese joven ya tiene otros caminos en los que puede satisfacer sus necesidades, sus placeres sexuales, sus deseos de la carne también, de otras formas. Entonces, cuidado con enseñar
tanto acerca de no perder la virginidad, lo cual es una buena enseñanza, pero más sobre la pureza. También porque cuando nos casemos vamos a seguir cuidando esa pureza. Y hay formas de cuidar esa pureza que también se van a ver en los siguientes puntos. Vámonos un poquito al Antiguo Testamento, porque si queremos hablar de salseo, allí hay cada historia que dices, madre mía, esto es como... Yo no entiendo lo de Salomón. Yo creo que me moriré sin entenderlo, ¿eh? Lo de las 1000 mujeres, no lo entiendo. No lo entiendo cómo le daban los días, yo no lo entiendo. Ni aunque uno quisiera, yo creo que no, matemáticamente no lo entiendo. Menos mal que el hombre pidió sabiduría, porque si no, no sé qué hubiera hecho, el pobre. El segundo libro de Samuel relata una historia que es conocida por todos, que es el episodio oscuro de la vida del rey David. Cuando se acuesta con una mujer que no solo no es la suya, sino que es de un compañero de batalla. No quiero contar esta historia, porque quería hacer comentarios breves en estas 7 enseñanzas. Pero sí quiero que veas cómo empieza esta historia. Segundo de Samuel, capítulo 11. Voy a leer el versículo 1. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Fijaos en esto, porque es lo mismo que te he dicho con otras cosas, pero es clave para entender esta historia. Y esta es una de mis favoritas, de las 7 enseñanzas que te voy a dar, es una de mis favoritas. Compartimos mucho con adolescentes esta enseñanza. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Vale, ¿en qué tiempo es esto? El tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David, que por cierto es rey, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí tienes el primer paso hacia el adulterio. Así como Jesús nos dijo, no matarás, pero cualquiera que odia está comenzando a recorrer el camino hacia el asesinato, lo que está ocurriendo aquí es que David acaba de dar el primer paso para cometer adulterio, y es no estar en el lugar en el que debería estar. Y esa es la tercera enseñanza. Todo pecado comienza cuando estamos en el lugar incorrecto. Es el tiempo para que los reyes salgan a la guerra, y David, que es rey, no sale a la guerra, envía a su ejército, pero él se queda en Jerusalén. Ya si leyeras el 2, verías que está más que condenado. Dice el 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Mira, es generosa esta versión. Mi versión, mira lo que dice: al levantarse David de la siesta, ya está. Ya está. Y a partir de ahí ve a la mujer. Y no voy a leer porque tardaríamos más, pero ve a la mujer y la ve bañándose, la ve desnuda. Cuando la ve desnuda, pregunta por ella. Después de preguntar por ella, la llama. Después de llamarla, se acuesta con ella. Después de acostarse con ella, manda que su marido se acueste con ella porque se entera que está embarazada. Todo un lío. Capítulo digno de telenovela del mediodía. Pasión de Reyes, ¿no? Madre. Pero fíjate la relación con el adulterio. Cómo entra poco a poco. Cómo va sutilmente. Y es, pasito número 1, no voy donde debería estar. Ahí no has cometido adulterio, pero estás generando un escenario, irresponsabilidad, ¿no? No estoy en el lugar que debería estar. Pasito número 2, veo a una mujer. A ver, si la mujer está bañándose en una terraza, pues cualquiera que tenga un balcón que se vea esa terraza podría tener este problema. Es decir, si yo estoy en la terraza, sí es verdad que si yo estuviera en la guerra, a lo mejor la mujer se estaba bañando en más libertad pensando, todos están en la guerra, me puedo dar aquí mi baño. No sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se lo podría haber encontrado el rey David. Pero ahí el rey David no dijo, debería estar en la guerra,
y mira ahora lo que me he encontrado. O el rey David no dice, uy, una mujer bañándose, voy a no mirar. No, dice, anda, una mujer bañándose, y pregunta por ella. Preguntar por ella es una práctica que a día de hoy no es común. Es más común entrar en sus redes sociales y buscar cómo se llama. Esto nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Hemos ido a reuniones de jóvenes, a veces depende de dónde predicamos, si está muy lejos o lo que sea, llevamos jóvenes que discipulamos para que vean el trabajo que hacemos en otras iglesias. Y esto nos ha pasado que de repente viene un desgraciado, más que desgraciado, un descarado, y nos dice, ¿cómo es el Instagram de la rubia? El Instagram de la rubia es que su líder de jóvenes es cristiano, pero sabe dar puñetazos, desgraciado. Es broma, nunca hemos levantado la mano. Pero miras así y dices, qué peligro. Y no es una ni dos veces que nos ha pasado esto, que nos han preguntado por chicas que pastoreamos de una manera que dice, oye, no parecéis cristianos. Bueno, de hecho no lo sois, os aviso. Ya, tenéis que descubrir ahora que no lo sois, ¿vale? Y esto es, David no solo la vio bañándose, preguntó por ella. No solo preguntó por ella, mandó llamarla. Pero todo empieza por no estar en el lugar correcto. ¿Sabes? Una de mis enseñanzas favoritas sobre oración, que es otro tema, es cuando Dios dice que cuando tú ores, ve a tu Padre que está en lo secreto, cierra la puerta, dice, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando yo a mis 19 años descubrí ese versículo, yo me comprometí conmigo mismo, y es un consejo que tomo para ti, joven, y es algo que los padres también pueden tomar. Solo cierra la puerta de tu habitación cuando vayas a orar. Porque está escrito que ahí tenemos algo en el lugar secreto que es para nosotros, en la intimidad con Dios. Vamos a recibir cosas que ni aquí recibiremos, porque ahí recibiremos cosas que son solo para nosotros. Pero solo cierra la puerta cuando vayas a orar. Yo cerraba la puerta para jugar PlayStation a lo mejor. Sí es verdad que uno comienza haciendo esto pues porque, oye, es verano. A mí mis padres solo me dejaban jugar en fin de semana, pero en verano sí, ¿no? Pero a lo mejor mis padres quieren ir a dormir, es tarde, tú vas a echar una partida y no quieres despertarlos. Y así empieza, pero no es bueno. Si tus padres van a dormir, pues juegas sin volumen, pero la puerta abierta. Porque no es bueno que nos aislemos, nos quedamos ahí, cerramos la puerta y te estás aislando de tu familia, joven. Te estás quedando ahí. Las madres están ahora mismo, uy, qué bien me viene esto para cuando mi niño se encierre en la habitación. Le va a decir, ¿tú no has escuchado lo que ha predicado hoy? Mi madre es de esas, no hagas eso, mamá. Pero joven, abre la puerta de tu habitación. Yo recuerdo a mi padre lo que me decía. Yo pensaba que no tenía razón, pero es que ahora soy padre. Pero yo recuerdo cuando yo llegaba a casa y de estar con mis amigos y abría el ordenador, porque entonces no chateábamos con el móvil, chateábamos con el ordenador, y me ponía a chatear aunque tuviera la puerta abierta. Mi madre me preguntaba algo y a lo mejor yo no había escuchado. Y dice, ¿qué no me escucha? Y mi padre decía, es que todavía no ha llegado a casa. Y yo, sí, estoy aquí. Y dice, no, todavía estás con tus amigos, me decía. Todavía estás con tus amigos. Y es verdad, abre la puerta. Tu habitación con la puerta cerrada. Si no es para orar, también es el lugar incorrecto. No ir a clase, amigo, eso es el lugar incorrecto. No ir al trabajo, ser irresponsable con nuestro lugar de trabajo. Llegar tarde a casa. Hijos y padres, el lugar incorrecto. El lugar incorrecto. Encerrarte. Echar pestillo al baño. Pues si tienes invitados, sí, pero si no, ¿para qué? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? El lugar incorrecto. El lugar incorrecto también es tener la puerta abierta, pero ¿sabes algo que también enseñaba un pastor y me gustaba mucho? Las pantallas en casa mirando hacia las puertas. Que tú tienes ahí la puerta de una habitación, ¿no? Y muchos ponen la pantalla así. Un padre entra y no puede ver automáticamente que está viendo su hijo. No, las pantallas así. Si tú estás viendo algo, que sea algo que podamos ver todos. Si no podemos ver todos, eso es lugar incorrecto. Lugar incorrecto también son webs, son aplicaciones, son lugares del móvil.
eso también es lugar incorrecto. Son lugares virtuales, pero eso también es lugar incorrecto. Para combatir la pornografía, si estás en el lugar incorrecto, es el primer paso para caer. El primer paso para caer. Vamos con dos que son muy útiles. Fíjate esta primera. Voy a leerte un versículo en Job. Si quieres anotarlo y yo puedo ir y leerlo, está en la pantalla. No tengas que estar ahí ojeando, porque luego voy a saltar a otro libro. Pero Job, capítulo 31. Es un capítulo digno de leer entero, ¿eh? Yo voy a leer el primer versículo para lo que tengo que decir ahora, pero es digno de leer entero. Sobre este tema. Toda la Biblia es digna de leer entera. me refería sobre este tema, ¿eh? Fíjate, Job 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? El mío dice, hice pacto con mis ojos de no fijarme en ninguna doncella. Hice pacto con mis ojos de no mirar ninguna mujer, creo que dice alguna otra versión. Vamos a leer uno muy similar, Daniel 1:8. A lo mejor algunos se lo saben de memoria. Daniel 1:8. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligara a contaminarse. Esta versión me gusta más, dice, se propuso en su corazón. Uno está hablando de comida, otro está hablando de mujeres, pero sirve la misma enseñanza. ¿Qué hace esta gente? Daniel hace una propuesta en su corazón. Job dice que hace un pacto con sus ojos. Qué importante es la diferencia entre decidir y reaccionar. Si no hay este tipo de enseñanzas, si no tenemos este tipo de versículos en nuestro corazón, nos vamos a encontrar con contenido erótico, porque eso hasta en Netflix te puedes encontrar que estás viendo una serie y de repente ves una escena que dices, ¿cómo puede ser? Cada vez tienen menos pudor, cada vez tienen menos problemas para los actores para enseñar sus cuerpos. ¿Cómo puede ser que estamos viendo esto? Yo no lo he buscado, estaba viendo, hasta nos ha pasado en casa, porque en casa empezamos una serie y evaluamos, si a veces es muy oscura, la vamos a dejar. Si el contenido, si hay palabras groseras, lo vamos a dejar, porque eso, aunque no digamos palabras groseras, al final de escucharlas, empiezas a cambiar tu vocabulario, lo vamos a dejar. Uno tiene que elegir bien el contenido. Y a veces cuando hay escenas subidas de tono, ya dices, yo esta serie no la vamos a ver. Pero a veces estás viendo una serie, todo parecía bien, no había palabras groseras, el contenido era bueno, pasábamos un buen rato en familia, que de vez en cuando nos viene bien para distraernos, el niño está dormido, vamos a ver nuestra serie. Y de repente, si ya llevamos 3 temporadas con esta serie y te cruzan esa escena y dices, ¿pero por qué? Parece que necesitan ponerlo, ¿no? Si tú te encuentras con eso, puedes reaccionar. Y puedes reaccionar bien o puedes reaccionar mal. Pero si quieres asegurarte de que vas a tener una buena actitud, no reacciones, decide. Propone en tu corazón qué vas a hacer. Haz un pacto con tus ojos. ¿Qué voy a hacer? Haz un pacto con tus ojos. Proponte en tu corazón. Qué importante es. Job hace un pacto con sus ojos. Si David hubiera hecho un pacto con sus ojos, sabes que se rumorea por ahí que el libro de Job es uno de los primeros libros en ser escritos en la Biblia. Quiere decir que David podría haber leído esto siendo rey. Si David hubiera leído esto y hubiera dicho, mira, Job hizo pacto con sus ojos, voy a hacerlo yo también. A lo mejor hubiera pecado de no ir a la guerra, pero se hubiera quedado ahí, hubiera habido a Betsabé y hubiera dicho, yo he hecho pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer. Pero David reaccionó, no decidió. Y Daniel lo mismo, se propuso en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él
Mana la vida, ¿verdad? Esta es la cuarta enseñanza. Haz un pacto, decide ahora que estás en la iglesia. Decide en un tiempo con Dios, en un buen momento. Recuerdo una jovencita de la iglesia que vino a pedirnos consejo. Dijo, del chico que ella se había enamorado, parecía que era correspondido. Digo parecía, luego al final de la historia, al final no funcionó. Pero ella me decía, ¿sabes? Estoy muy contenta porque a mis 19 años no he besado a un chico. Y estoy contenta que he podido guardar esto. Y esta relación puede que sea lícita y que me convenga. O sea, que, ¿sabes? Puede ser, es un chico cristiano. Pero aún así tengo temor de ahora que se despierte algo y yo le bese antes de tiempo. Yo quiero que mi primer beso sea para la persona con la que me case. Si luego pasa lo que sea y no es, pues no pasa nada. Pero es un deseo que ella tenía en el corazón, ¿no? Y yo le dije, ten un tiempo con Dios y escribe 10 mandamientos. Le di esta enseñanza que os he dado antes de Moisés sube al monte. Dios, el mismo Dios que te ha liberado, cuando estés en la montaña, en una intimidad con Dios, escribe 10 mandamientos. Y ella escribió sus 10 mandamientos del primer beso. Fue una cosa que a ella le fue muy bien y desde entonces ella misma y nosotros hemos seguido aconsejándolo a otros que nos han hecho preguntas similares. Ella dijo, no le voy a besar si no conoce a mis padres. Fueron unas cosas, yo le podría haber dado consejos de cuándo es un buen momento para el primer beso, pero lo mejor que podía suceder es que ella lo decidiera en su tiempo de intimidad con Dios. Empezaron a salir unas frases más sabias. Dijo, si él no ha estado en mi iglesia y yo en la suya, eran de iglesias diferentes, no le voy a besar. Si yo no conozco a sus padres y él conoce a los míos, yo no le voy a besar. Y ella lo que estaba haciendo era poner unos límites que así si tenían a lo mejor no una cita romántica, sino de quedar a tomar café para poder conocerse y te entra eso aquí en la barriga y te lanzas a un beso y dices, no, porque todavía no conoce a mis padres. Ella dijo, si él conoce a mis padres, ese era uno de los 10, los 10 eran muy sabios, no los recuerdo ese, pero ese me quedó grabado a fuego, porque dijo, si él conoce a mis padres, quiere decir que ya nos hemos conocido lo suficiente como para que yo quiera presentárselos. ¿Sabes? Como me va a dar más temor presentarle a mis padres que besarle, por tanto, en lo que tarde a presentarle a mis padres, seguro que... Y al final, no funcionó. Esta chica salió en victoria. Había estado varios... tiempo conociendo a este chico, no funcionó, no es que pasó nada malo, que al final no congeniaron, pues no pasa nada, pero esta chica salió casi sin daño en su corazón porque protegió su integridad y no llegó a besarle. Y esto es que propone Job, esto es que propone Daniel. Estás ahora, haz un pacto. Cuando venga la tentación, ¿qué voy a hacer? Cuando yo me encuentre con algo en mi vista, ¿cómo voy a actuar? Eso es una enseñanza bíblica sobre combatir la pornografía. Y la siguiente es muy similar y está en Lucas. Dice, cualquiera que no deja a padre, madre, no puede ser mi discípulo. Y ahí pone 2 ejemplos. Lucas 14. Yo voy a leer desde el 31. ¿Sabes que Jesús está haciendo esta enseñanza? El que no deja a su padre o a su madre. O imagínate a alguien que empieza a construir un edificio sin calcular el coste y si se queda a medias. ¿Sabes que Jesús pone estos ejemplos, no? Pues yo un día decidí tratar estos ejemplos como si fueran historias. Y mira, este segundo ejemplo que pone Jesús es una historia preciosa. ¿Tú puedes leerlo ahí mientras yo lo hago historia? Mira, dice, érase una vez un rey que al marchar a la guerra contra otro rey, primero no se sentó a considerar si podía hacer frente con 10.000 soldados al que estaba viniendo contra él con 20.000. Y de repente te pareció un rey bastante necio, ¿no? Pero mira, porque este rey lo arregla bastante. Mira el siguiente versículo. Dice, ese rey se dio cuenta de que no podía hacer frente con la mitad del ejército. Así que cuando el otro todavía estaba lejos, le envió una embajada y le pidió condiciones de paz. Y aquí hay 2 claves. La primera, cuando todavía estaba lejos. Es lo mismo que venimos hablando de David y ese proceso, lo mismo que venimos hablando de Daniel y Job, es lo mismo. Y la quinta enseñanza que te digo es
hay batallas que no debes pelear. Hay batallas que van a venir y las vas a pelear bien en función de lo que has decidido en tu tiempo de intimidad con Dios. Y si no decidiste bien, vas a reaccionar en esa batalla, a ver qué sale. Pero hay batallas que no debes pelear. Que cuando todavía estás lejos, lo que te hablaba de las series, lo que te hablaba de esta chica y sus 10 mandamientos del primer beso, lo que te hablaba de que cuando todavía está lejos, cuando todavía está lejos, dice, envió una embajada para pedir condiciones de paz. La pregunta es, ¿en qué condiciones en mi vida habría paz en este tema de combatir la pornografía? Si es verdad que si tú actualmente no estás combatiendo la pornografía, puedes agarrar esta enseñanza para cualquier tentación para tu vida. Pero yo pensaba esta enseñanza para gente que está luchando con pornografía. ¿En qué condiciones habría paz? Si no me pongo una contraseña en el móvil, habría paz. Si yo pongo la pantalla mirando a la puerta, habría paz. Si yo no cierro la puerta, si estoy en el lugar correcto. Pero espiritualmente, ¿en qué condiciones habría paz? ¿Qué tiene que ocurrir en mi propia vida para que haya paz? Para que ni siquiera haya un combate. Oye, mira, yo puedo, ahora viene la tentación y lo combato con la palabra porque he hecho pacto con mis ojos, porque yo me he propuesto en mi corazón y lo combato y salgo victorioso. Pero a lo mejor tú tienes 10.000 soldados y el otro tiene 20.000 y no tienes ni que combatir. Huye de la inmoralidad sexual. Huye, ni que combatir. Y esto yo lo explico porque gracias a Dios yo no tuve un gran problema en una adicción con la pornografía. Yo soy parte de la estadística del 99% de hombres que han consumido pornografía. Sí lo soy, pero no llegué a tener una adicción porque, y esto fue la gracia de Dios, nunca me pareció real, no me llegó a gustar. Entonces yo estoy muy en dando gracia a la gente que le ocurre esto, porque yo he combatido con el uso de pornografía en mi adolescencia, siendo una persona que casi no le gustaba. Imagínate a alguien que le pueda gustar. Yo puedo entender eso como algo muy fuerte. Ahora, el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo tenía mucha imaginación y a mí me molestaba quizá más pues alguna revista que había en la casa de verano de mis primos donde salían las modelos, o alguna película donde las escenas eran. Y así es que yo sí tuve problemas con la masturbación en mi adolescencia. Esto es algo que me sucedió a mí, ¿no? Cuando ya yo había superado esto, incluso estaba en noviazgo con mi mujer, y habían pasado años que yo no tenía una atadura a la masturbación. Cuando yo digo una atadura, lo que pasaba era que era tal la ansiedad que me producía el no practicar la masturbación que por la noche no podía dormir si no era después de usarlo como método para calmar la ansiedad. Esto durante mi adolescencia, en tiempo de estrés, de instituto, de exámenes. Cuando yo ya había superado esto, cuando Jesús me mostró, además yo tuve un problema en mi adolescencia, fue que yo recibí una mala enseñanza de esto. Por eso nos gusta dar el taller Prevenir. Yo recibí una enseñanza por parte de unos familiares que la masturbación no era pecado. Y fue Dios cuando yo me enamoré de Dios de una manera más. Yo soy cristiano de toda la vida, nieto de pastor, el más religioso de todos cuando era un niño. Pero cuando me encontré de verdad con Dios, el Espíritu Santo tocó mi vida. Yo empecé a leer la palabra. Y empecé a leer la palabra, y no es que la palabra no fuera suficiente, pero tenía tanta hambre que empecé a leer otros libros de enseñanza cristiana. Y fui a la librería Abba, que está ahí en Barcelona, en el centro de Barcelona, y yo estaba hojeando libros y de repente encontré un libro que ponía 101 preguntas. Anda, qué curioso. Y lo abrí y ponía ¿la masturbación es pecado? Yo pensé, no, ¿verdad? Anda, aquí dice que sí, vaya libro. Y lo guardé. Ahí dice que sí, vaya libro. Ahí dice que sí.
Ahí dice que sí, ahí dice que sí. Ahí dice que sí. ¿Y si es pecado? Y como yo estaba enamorándome de Jesús, el Espíritu Santo, Él está interesado en nuestro proceso. Da igual cuándo, da igual cómo, Él está interesado en nuestro proceso. Da igual si ahora tu cosa hoy es prevenir y la de otro es acabar con una adicción. El Espíritu Santo determinó que este era el momento de hacerlo así. Ahora sucedió esto, yo terminé con eso en una noche de campamentos donde llevaba semanas comiéndome la cabeza. Eso no, eso no, eso no, eso no. Alguien predicó por la mañana y fue, yo tengo que confesar esto. Y no lo hice por la mañana, pero estaba todo el día, tengo que confesar esto, tengo que confesar esto, tengo que confesar esto. Noche de alabanza, yo estaba el primero en primera fila, pero yo no estaba tranquilo adorando, yo tengo que confesar esto, confesar esto, confesar esto, confesar esto. Y el que estaba llevando la alabanza dijo, ve a pedir oración si la necesitas. Yo digo, vale, voy a pedir esa oración. Y entonces yo fui a alguien, digo, tengo que confesar, voy a confesárselo a esa persona. Y yo fui, en el momento en el que estaba a punto de llegar, me quebranté. Y esta persona antes de escucharme dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Desde entonces yo no he tenido una adicción a la masturbación. Luché con la masturbación al punto de volver a caer en casos esporádicos, porque estamos en un proceso. Si no entiendes esto, que pueden haber deslices y recaídas. Un desliz es que en un momento de santificación alguien cae y rápido es que lo confiesa y vuelve a estar en ese proceso de santificación. Y una recaída es que por un tiempo uno ha caído en eso y no lo reconoce y detiene su proceso de santificación. Pueden haber deslices y recaídas cuando uno es libre en algo así. Si no entiendes esto, que pueden haber deslices y recaídas, cuando seas libre de algo así y recaigas, vas a volver a la adicción. Pero si tú entiendes que puede haber un desliz, pero que tú te levantas, rindes cuentas con alguien, confiesas, ahí es que puedes volver a levantarte y seguir. ¿Tiene sentido? Así que no pelees batallas que no puedes pelear. ¿Qué es la batalla que yo no podía pelear? Había una serie, estilo Señor de los Anillos. Y esta serie del estilo Señor de los Anillos es que a mi mujer le gustaba mucho. La que ahora es mi mujer, en esa época era mi novia. Pero había algunas escenas que eran eróticas. A ella eso no le producía ningún tipo de tentación, no es eso con lo que ella lucha, no es con lo que... Eran escenas subidas de tono, esporádicas en la serie. Ella pudo ver la serie, yo nunca he visto esa serie. Ya, pero esa serie no es pecado. Yo te hago una pregunta, ¿cortarte el pelo es pecado? Para Sansón sí. Dijiste que no muy rápido. Entonces hay cosas que para ti son pecado, que para otros no. Pecado es todo lo que va a interrumpir tu proceso de relación con Dios. Hay batallas que tú no vas a pelear. Es decir, si tú no quieres cortarte el pelo, no entres a un peluquero. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Hay batallas que no debes pelear. Vamos con las dos últimas. Volvemos a 1 Corintios para terminar allí. Y no me voy a meter porque de este texto, que ya he mencionado algún versículo, podría hacer solo una predicación de este texto. Así que permíteme no ser lo suficientemente profundo con este texto ahora. En cuanto a las cuestiones que me habéis escrito, dice 1 Corintios 7, en cuanto a las cuestiones que me habéis escrito, sería bueno que el hombre no tuviera relaciones con la mujer. Sin embargo, para evitar la inmoralidad sexual, es mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Y el marido que cumpla con su deber conyugal, asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Te acuerdas que te dije, este cuerpo no es tuyo, ¿no? Es de Dios, pero es de mi mujer o de mi marido. Y del mismo modo, tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Y este versículo, ¿cuántas veces habrá usado el hombre este versículo para decirle a su mujer? No os neguéis el uno al otro. Pues ¿sabes qué? Estuve estudiando hace poco
este texto con una sexóloga cristiana y ¿sabes lo que dice ella? Que en el contexto era al revés. Eran las mujeres las que le exigían a sus maridos. Resulta que Cristo había venido a esta tierra y el impacto era tremendo. Y los hombres se habían enamorado tanto de Jesús y de la palabra que estaban descuidando sus relaciones matrimoniales. Y lo hacían en el nombre de Jesús. Decían, no, es que tenemos que dedicarnos a la palabra. ¿Verdad, Pablo, que es mejor que no tengamos relaciones sexuales? Y Pablo dice, pues sí es mejor, pero para evitar la inmoralidad sexual, tenedlas. Los maridos con vuestras mujeres, las mujeres con vuestros maridos. Los que no estáis casados, pues yo os aconsejo que no os caséis, pero para evitar la inmoralidad sexual, cásate. Tenían un amor por la palabra que estaban diciendo, lo mejor para mí es Cristo. Para el tiempo que nos queda aquí, yo ya no me voy a casar. Eso es un afán. Yo quiero estar enamorado de la palabra. Yo quiero saber más de la palabra. Y estaban descuidando sus matrimonios. Y Pablo les dice, una cosa es que estemos enamorados de la palabra y que para nosotros sea mejor el amor de Dios que tener relaciones sexuales. La otra es que estemos descuidando nuestros matrimonios. Así es que este versículo se ha usado de todos lados. Las mujeres decían, no os neguéis, maridos. Ahora son los maridos que dicen, mujeres, no os neguéis. Pero yo no quiero hablar de esto hoy, sino de esto. Mira, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo para dedicaros al ayuno y a la oración. Y yo vengo a denunciar que los matrimonios muy pocas veces hemos practicado la abstinencia sexual. Hemos tenido todos etapas en las que en nuestro matrimonio las relaciones íntimas han sido más frecuentes porque estamos en un buen momento matrimonial, porque lo que sea, ¿no? Porque nos acabamos de casar, y menos frecuentes porque uno de los dos está pasando por un bache, por estar en un mal momento, porque ha nacido un niño. Y claro, entre los horarios y que parir no es tarea fácil, pues hay momentos de menos frecuencia. Pero ¿cuándo hemos dicho, oye, ¿qué te parece si por un tiempo no tenemos relaciones sexuales porque vamos a dedicarnos al ayuno y la oración? Y es una práctica que Pablo está diciendo. Dice, no os neguéis el uno al otro, sino para. Aquí está diciendo dos cosas. Una, que practiques la abstinencia sexual. ¿Qué es abstinencia sexual? Mira, lo que ayuno es a la comida y vigilia es a dormir, abstinencia es a las relaciones sexuales. Para dedicaros al ayuno y a la oración. Y la otra que está diciendo es que cuidemos nuestra relación matrimonial. Mira, el que consume pornografía es culpable de hacerlo. No voy a culpar a su cónyuge. Y sin quitarle la culpa y sin excusarlo y justificarlo, voy a decir, pero ¿y su cónyuge contribuyó porque no estaba cuidando las relaciones íntimas? Cuidado con negarse el uno al otro. Cuidado con negarnos a nuestros maridos. Cuidado con negarnos a nuestras esposas. Porque así como David, no yendo a la guerra, quedarse en el lugar incorrecto, tú podrías iniciar sin querer por no cuidar el amor de esta forma. Se puede cuidar el amor de muchas otras formas, pero cuidar el amor de esta forma, esta expresión del amor, que es tener relaciones con mi marido, con mi mujer, con el cónyuge. Por no cuidar esto, podríamos estar encendiendo una cerilla que es el inicio de un incendio a lo largo. Cuidaros, no os neguéis el uno al otro. Ahora, iglesia, hay que practicar la abstinencia. Que como marido y mujer decidimos, este va a ser un tiempo difícil, vamos a orar. Oye, vamos a pasar por un tiempo difícil. Oye, van a hacer nuestro bebé, ¿qué te parece si ahora vamos a consagrar? Oye, ya, y aprovechamos que a lo mejor va a ser difícil por horarios tener relaciones, ¿por qué no decidimos abstenernos y vamos a orar por este niño? ¿O por qué no en este tiempo que empieza el colegio vamos a orar? ¿O por qué no estamos pasando por una mala situación económica? ¿Por qué no ahora dedicamos un mes entero o una semana o lo que tú creas, pero practicar esto para matrimonios? Pero yo no estoy casado, ¿de qué me sirve esto?
créeme, te sirve mucho de que a ti te lo hayan dicho antes de que te cases. Yo estaría agradecido que me hubieran dicho esto antes de casarme. La última, no tengo un versículo, pero de todos los que se han dicho. Esta enseñanza que te he dado, esta es la séptima de todas, no sirve para que tú le digas que no a la pornografía. Decirle que no a la pornografía es insuficiente. Tú debes decirle que sí a Jesús. Si tú le dices que no a la pornografía, aunque sea en base a esta enseñanza, lo que va a ocurrir es que vas a agarrar una práctica de tu vida esporádica, común. ¿Sí? Sí, ya está. Tienen un limitador de tiempo en la iglesia y dicen, hermano, hasta aquí. Yo que quería predicar hasta las 8, me quedaban 7 horas. Estoy prometiendo que termino ahora, pero de verdad, no como los pastores que dicen estoy terminando. Pero fíjate esto, tú dices que no a la pornografía, ya sea que tu consumo sea esporádico, común o una adicción. Vas a agarrar una práctica de tu vida y la vas a quitar. ¿Qué va a quedar en ese lugar? Nada. No va a quedar nada. Va a quedar vacío. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo que le dedicabas a la pornografía? ¿Qué vas a hacer con el móvil que usabas para eso? No te estoy diciendo que la pornografía es una práctica buena, ni mucho menos. Te estoy diciendo que quitarla en nombre de nada solo hace que dejes ahí un vacío que luego vuelva. Y si hay guerra espiritual que hacer, vuelve con más fuerza, porque un demonio cuando se va vuelve con otros 7. Tú no tienes que decirle que no a la pornografía, tú tienes que decirle que sí a Jesús. Y cuando dices sí a Jesús, Jesús comienza a invadir más y más y más. Y la invasión de Jesús es tan fuerte que esa práctica no tiene lugar. Gálatas 5, pues mira, sí había versículo, pero me ha venido ahora, no cuando preparé el sermón. Gálatas 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Muchos creen que cuando no satisfaces las obras de la carne, andas en el Espíritu. No. Cuando andas en el Espíritu, no satisfaces las obras de la carne. En este caso, el orden de los factores sí importa. No, porque yo no satisfago las obras de la carne, entonces soy lleno del Espíritu. No, eso es por obras. Y el Espíritu Santo es un regalo. No hay precio, no puedes comprarlo con tu santidad. Es al revés. Es el apellido del Espíritu es santo. Es el que te santifica. Es una relación con el Espíritu Santo que provoca que no vas a satisfacer las obras de la carne. Entonces, cuando tú dices sí a Jesús, sí a conectarte al Espíritu Santo, sí a caminar con Él, la santidad va a empezar a ocupar tanto lugar que la inmoralidad sexual. Y te huye de la inmoralidad sexual. Dices, sí, pero si caminas con el Espíritu Santo, va a ser ella la que huya. Peligro, ¿sabes? Así que no basta con decir no a la pornografía. Uno debe decir sí a Jesús. Ponte en pie y vamos a terminar. ¿Por qué me pusiste un reloj a las 8? O sea, si no digo esto, te vas a ir pensando, ¿qué ocurre, no? Mira, tengo que reconocer que no he hecho esto antes, pero me ha parecido una buena idea. A lo mejor en el futuro sí lo haré. Es la primera vez que hago esto del reloj. ¿Por qué te puse un reloj a las 8? Y si no te lo pusiste, no sé, póntelo en casa o póntelo luego. Porque creo que a veces la palabra debe de digerirse. Cuando tú sales de una comida copiosa, necesitas que baje, ¿no? Mi abuelo siempre dice, un Almax, un café, una siesta, un rato tranquilo, un baño en la playa o en la piscina si es verano, ¿no? Pero necesitas que baje, que se digiera y que pose bien en nuestra vida. Si de las 7 enseñanzas para ti es una, aleluya y amén. Yo estoy más que satisfecho. Si de las 7 enseñanzas para ti son 5, aleluya y amén. Si son las 7,
excelente. Si las 7 son para tu libreta y no sientes que ninguna es para este tiempo en tu vida, pero un día te reencuentras con esa libreta y de esas 7, una te está ministrando, aleluya y amén. Pero me gustaría que en algún momento del día de hoy, fuera de aquí, del auge del culto, en la quietud y en la soledad, tú puedas sentarte delante de Dios y decir, ¿en qué la palabra de hoy me está ministrando? Si tú estás luchando con una adicción a la pornografía, y cuando digo luchando, no me refiero a que estés adicto a la pornografía, me refiero a que estés adicto a la pornografía, pero no quieres, y quieres salir de ahí. Te invito que en el día de hoy, cuando te sientes a meditar en esta palabra, escribas a alguien más maduro que tú en la fe, a los pastores, a gente en liderazgo, a hermanos que son más maduros que tú en la fe, pidiendo ayuda. Si eres un hombre, a un hombre; si eres una mujer, a una mujer, porque es un tema muy delicado en la sexualidad. Si eres una persona que ha tenido un consumo esporádico, común, y aún no lo ha puesto delante del Señor, te invito a hacer lo mismo. Que puedas confesárselo a Dios, pedirle perdón y escribir a alguien de confianza, porque la comunidad es importante para combatir esto juntos. Si eres una persona que tuvo problemas, ya lo reconoció, lo trató con gente en la fe, lo trató en la iglesia o con un pastor, lo ha tratado. Estás ahora en la montaña, proponte, pacta, busca esas condiciones de paz. Escribe, medita, decide ahora que estás bien, para cuando intente volver la tentación tengas herramientas para pelear. Si estás en una adicción en la pornografía, pero no es una lucha, te sientes cómodo ahí, reta a Dios, dile: Dios, si tú no quieres esto en mi vida, hazme sentir mal a partir de ahora cuando lo consuma. Esta palabra es una palabra muy específica para mucha gente, probablemente en situaciones muy distintas de la vida, de edad, de uso de las tecnologías, de necesidades físicas e incluso sexuales, casados, solteros, viudos, divorciados. Habrá mucha gente en muchas situaciones y yo no os conozco. Por eso es que cada uno hoy debe, en su situación, meditar en esto. ¿Por qué te puse un reloj? Porque si a las 8 no lo has hecho, a las 8 te vas a acordar de que tienes que hacerlo. Si a las 8 no lo has hecho todavía, haz un alto. No tiene que ser mucho tiempo, pero haz un alto y di: ¿en qué me ministró esta palabra de hoy? ¿Y qué debo hacer ahora en mi vida a partir de ahora para combatir con esto? Si esto no es un problema para ti, pero sentiste una profunda carga, combatir la pornografía también es sensibilizar a otros de que esto es un problema y poder ayudar a otros. A lo mejor tú has sido llamado a ser un combatiente para pelear por la libertad de otros. O si esto fue un problema en tu pasado y ahora estás restaurado y dices: de mi experiencia quiero ayudar a otros. Cada uno va a tener que hacer un alto hoy y decir: Señor, pero tú imagina una iglesia. Ahora imagina que ninguno se acuerda y que a todo el mundo les suena el reloj a las 8. ¿Puedes imaginar esto? Imagina una iglesia que todo el mundo se detiene en la misma hora en un día. Y en este tema dice: Jesús, ¿qué quieres hacer en mi vida hoy? ¿Y qué debo hacer para ti en el día de hoy? Dímelo, Jesús. Y que el Espíritu Santo comienza a traer un arrepentimiento en algunos, un llamado en otros, empieza a despertar consejería en unos, empieza a despertar intercesión en otros. Tú imagina una iglesia que se detiene y dice: Jesús, ¿qué quieres hacer con esto? Esa va a ser una iglesia que va a tener mucha autoridad para combatir la pornografía y cualquier otro pecado. Oramos. Espíritu Santo, te pido que nos guíes en el día de hoy. Rendimos nuestras vidas a ti. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Nos has sacado de la tierra donde éramos esclavos y ahora queremos aprender a vivir como libres.
Hemos vivido tanto tiempo en la tierra donde éramos esclavos que aún hay prácticas en nuestra libertad que se asemejan a los tiempos de esclavitud. Pero hoy te pedimos, Señor, que sigas trayendo libertad a nuestra vida, que sigas santificándonos en el nombre de Jesús, que sigas dándonos herramientas para poder andar libres, no solo ser libres, sino vivir como libres. En el nombre de Jesús, Dios, tú nos has sacado de la tierra de esclavitud. Enséñanos a vivir en libertad. Espíritu Santo, guía a gente a poder ministrar y orar por otros. Guía a gente a poder aconsejar, a prepararse en estos temas. Guía a gente, Dios, en el nombre de Jesús, a salir de estas prácticas, de cualquier práctica del entorno de la inmoralidad sexual. Libéranos, libera tu iglesia, Dios. Imagina una iglesia santa, limpia, que influye en una sociedad llena de inmoralidad sexual y que no trae culpa y condenación a la ciudad, sino trae una posible forma de vivir, una forma en la que el amor es posible, en la que el amor conyugal es posible, en la que Hollywood nos ha metido en la cabeza ideas románticas, pero tú, Dios, tu amor sí es santo, sí es eterno, sí es puro y sí es posible. Dios, que esta sea una iglesia que contagie tu amor a otros, tu pasión a otros, donde la pasión y el amor sean santos, donde el contacto sean santos, donde podamos saludarnos con un beso santo, Dios, que podamos tener ese contacto con otros hermanos de forma santa. Protege los matrimonios en este hogar, en el nombre de Jesús. Cada matrimonio aquí, Dios, todo espíritu de interrupción matrimonial sea cancelado en el nombre de Jesús, Dios. Te pedimos que tú protejas los matrimonios en medio de una sociedad donde hay tanto divorcio. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que haya restauración, que matrimonios que han tenido ideas de divorcio, Señor, tú puedas traer reconciliación, tú puedas traer perdón, que tengamos momentos de sentarnos con nuestros cónyuges y evaluar nuestro matrimonio, sincerarnos, reclamar amor, reclamar expresión del amor, y que haya perdón, que haya restauración, que haya un esfuerzo y un sacrificio. El amor es sufrido, es paciente, no es egoísta, no busca lo suyo. Que el amor de Cristo por su iglesia podamos expresarlo en nuestros matrimonios. Y en el nombre de Jesús te pido un espíritu de integridad y transparencia en nuestras casas. Te pido jóvenes que se comunican con sus padres. Te pido padres que no son invasivos. Te pido padres que sean mansos y pacientes con sus hijos, y te pido hijos que honren a sus padres, que puedan vivir con la habitación, con la puerta abierta. Y también te pido jóvenes que empiecen a cerrar sus puertas de la habitación para orar. Jóvenes hijos no de la religión, sino de la intimidad contigo. Jesús, necesitamos jóvenes que trabajan en su intimidad contigo, que son hijos tuyos, que escuchan tu voz y son guiados por ella. Dios, te necesitamos en medio de una generación maligna y perversa, como tú dices en Filipenses, que seamos luminares. Generación sin mancha, limpia. Te necesitamos, Jesús. Esto no será posible sin ti, Jesús. Te necesitamos en tu nombre. Amén. Dice, Dios es espíritu, y donde está el espíritu de... Pero dice, ¿dónde está el espíritu de qué? Sabes que nos hemos acostumbrado por canciones, por expresiones, a decir, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Es correcto. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es correcto. Pero la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor. El griego usa la palabra kurios, gobernador, el que gobierna. Y Éxodo 20 tiene un paralelismo con eso. Yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, te he liberado. Y las leyes de Dios no son para oprimir, son para que aprendamos cómo se vive siendo libre. Cuando alguien que ha estado en la droga le sacan de la droga, le enseñan nuevas prácticas, cómo alimentarse, cómo hacer ejercicio, cómo relacionarse, cómo usar su dinero, cómo tener hábitos sanos, nuevas prácticas que le van a permitir no estar oprimido a esas prácticas, pero ser libre de la droga. Y esto es lo mismo cuando salimos de Egipto, nuevas prácticas para ser libre de Egipto, donde está el Espíritu del Señor, dice la Biblia, del que gobierna. Allá hay libertad. Cuando uno se somete a lo que el Señor quiere, allá hay libertad. Amén. Amén. Pues ha sido